Bienvenidos de nueva cuenta al canal. El día de hoy es momento de story time. Y es que en el canal tengo algunos videos en los que cuento algunas situaciones que me han sucedido en cuanto a mi experiencia viviendo en este país, por lo que yo quiero contarles una situación en particular. Y es que me volví viral por contar una historia en la que relataba mi experiencia con mi primer sismo. Quédense, de hecho aproveché para poder mostrarles cómo es la Plaza de Coronel. Ya hay varios videos acerca del tema, pero en cuanto al solo hablar y los story times, a mí me interesa que no sea solamente en las casas. Porque además de la historia que tengo que contarles, me interesa que también conozcan de los lugares en los cuales yo tengo el agrado de vivir y conocer. Bueno, ¿cómo fue que me hice viral y cómo me enteré? Me hice viral contando la historia en la que yo contaba mi experiencia habiendo experimentado mi primer sismo. Y de hecho, ¿cómo sé que me hice viral? Porque salí en las noticias y eso fue una experiencia totalmente nueva, una situación en la que no sabía cómo reaccionar, qué se tiene que hacer cuando uno sale en las noticias de esa manera. La familia de Belén había decidido ir al campo y yo en esa parte del campo que está en la ciudad de Yumbel no tenía señal, por lo que muy pocas noticias me aparecían en Facebook, hasta que en un grupo que tengo con un primo de Belén me comentó que me mandó la foto de la noticia y ahí fue como de wow. Uno cuando sube contenido siempre espera que se haga conocido o que mucha gente lo conozca, y de hecho el ver que uno de mis videos estaba haciendo por tanta gente y el hecho de que haya salido en las noticias igual era súper increíble. Para mí fue así como que me voló la mente. Chilevisión, Publimetro, 24 horas, publicaron la nota en la que mencionaban que yo había alucinado con el tema del terremoto, pero de hecho yo les quiero contar cómo fue que realmente pasó, porque la explicación que di en ese momento en TikTok, si ya vieron el video, fue un poquito, para términos del video corto, fue muy resumido, porque de hecho pasaron muchísimas más cosas e inclusive la gente interpretó ciertas cosas de la manera en la que no tenían que interpretarlo, por lo que ahora mismo les voy a contar cómo fue. ¿Cómo fue en realidad el tema de mi primera experiencia con el sismo aquí en Chile? Fue un sismo que sucedió el día 3 de abril de este año 2024 y yo estaba en el trabajo en ese momento cuando empezó a moverse todo. Todo se empezó a mover, pero fue como primero empezó con mucho ruido. Y es que en el trabajo, en la oficina, cuando pasan los camiones en la carretera, mueve todo el edificio, o sea, hay vibraciones. Yo creí que había sido el camión o una locomotora que pasó en ese momento, pero no. Empezó a haber muchísimo más ruido de lo normal y empezó a hacer así. Y el escritorio hacía y de repente empecé como el botellón de agua empezó como a moverse y dije, no, está temblando. Y fue como que todo el lugar de trabajo se quedó como en silencio y yo no atiné a hacer nada. ¿Por qué? Porque si bien en el lugar donde trabajo hacen los simulacros, de hecho ya han habido 3 simulacros en los que nos explican a dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer y cómo comportarse. Cuando sucedió eso, yo al no estar familiarizado tanto con el tema, no supe o se me olvidó, me quedé en blanco y no atiné a reaccionar de alguna forma. Lo que mi subconsciente me dijo y lo que yo pensé en hacer fue quedarme quieto y que alguien me dijera qué era lo que tenía que hacer, porque hay personas que se dedican dentro del establecimiento de trabajo a conducir a la gente, a decirles qué es lo que deben hacer y hacia dónde deben dirigirse. Por lo que yo me quedé ahí parado, porque yo creo que en otra situación me hubiera tenido que levantar corriendo e irme. Eso hubiera hecho. Al menos en la Ciudad de México la cultura sísmica es así. Cuando suena la alarma hay que salir lo más rápido posible de los edificios porque, bueno, las construcciones allá no están tan diseñadas como para soportar un sismo. Y ahí fue cuando empezó a parar. Y de hecho, siempre de niño había crecido con la idea de que cuando uno empieza a temblar hay que colocarse debajo de los marcos de la puerta. Y de hecho, cuando pasó todo, yo en mi mente fue así de, ¿pero por qué no lo hiciste? Al final yo solamente me quedé sentado y grabé un poco de lo que estaba pasando. Pero bueno, al final todos mis compañeros salieron del edificio y nos colocamos afuera y todos estaban así como de lo más normal, comentando de cuánto habría sido el sismo. Estaban haciendo así como una especie de apuesta para ver quién le atinaba o quién le achuntaba a la intensidad del sismo. Al final fue de 5,2 o 5,7. Ya no recuerdo en ese momento, pero para mí fue bastante fuerte, más que nada por la cantidad de movimiento y de ruido que hubo. Bueno, pero en realidad yo no tuve miedo. Esa fue una sensación que puedo rescatar de esta situación media traumática, es que no tuve miedo.
No me dio miedo el pensar que me pudo haber pasado algo o que se pudo haber caído el edificio. En primer lugar, porque es sabido internacionalmente que las construcciones chilenas están diseñadas para aguantar sismos, por lo que no se iba a caer en ese momento ni se iba a caer después. A diferencia de que, por ejemplo, si me hubiera tocado esa experiencia en la Ciudad de México o en una zona sísmica, yo creo que ahí sí me hubiera dado miedo, porque es muy probable que un edificio se caiga. Cosa que pues aquí afortunadamente no sucede. Pero ¿por qué la gente aquí nos asusta? Bueno, aquí van las razones. Ahora bien, pero ¿por qué tiembla tanto en Chile? Bueno, esta información no es para los chilenos que están más familiarizados con el tema, es para las personas que vienen de afuera o que no conocen el Chile personalmente o que no tienen amigos chilenos. Pero sin embargo, probablemente hayan escuchado que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. ¿Por qué pasa esto? Principalmente porque Chile se encuentra a un costado, de hecho, está muy cerca de lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es donde convergen las placas tectónicas sudamericana y la de Nazca se llama, ¿no? Sí. En esta zona del mundo, las placas tectónicas convergen muchísimo más rápido de lo que convergen las placas tectónicas del resto del mundo. Y esta no es una información que estoy inventando, porque de hecho lo dice el Centro Sismológico Nacional de Chile, el CSN. Y solamente como dato, para que se den cuenta la cantidad de sismos que hay aquí en este país y por qué la gente está tan familiarizada con el tema, tan solo en 2022 hubieron 7.200 sismos en Chile, de los cuales 200 fueron superiores a una magnitud de 3.7 grados. Entonces ahí es cuando dices, si pasa tan comúnmente un fenómeno natural como ese, obviamente la gente va a estar familiarizada, adaptada y pues ya curada del miedo para que no les cause tanto temor. Y ahí es donde comprendes por qué los chilenos se comportan de esa manera cuando tiembla. Ahora, de hecho, revisando los comentarios del video de TikTok, me topé con uno que decía, ¿cómo es posible que siendo mexicano no conozca de los sismos? Bueno, en primer lugar, México es un lugar sísmico, sí, pero recuerden que México es sumamente grande, de hecho es bastante largo, por lo que también se sitúa muy cerca del Cinturón de Fuego del Pacífico, pero solamente en ciertos estados, en los que comprende Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Baja California, toda esa cuenca del Pacífico mexicano es una zona sísmica. Pero aún así, la zona de donde yo vengo, que es Chetumal, Quintana Roo, está muy lejos de esa zona. Por lo que hay un término que yo conocí cuando recién estudiaba geografía, que es zonas asísmicas. Son aquellas zonas en las que jamás se sienten sismos porque están muy lejos de los lugares en los que las placas tectónicas hacen encuentro. La única falla que se encuentra muy cerca de donde yo vivo es la correspondiente a la placa del Caribe y no tiene tanta actividad como por ejemplo la que tiene el Cinturón de Fuego del Pacífico. De hecho, yo había tenido una experiencia con un sismo, pero fue cuando yo estaba en México, no sé, probablemente hace unos 10 años, y yo estaba de noche, de madrugada, trabajando en la computadora, cuando me acerqué a la pared y de repente empecé a sentir así como si estuviera pasando maquinaria pesada, pero fue una vibración y fue así de tuk, 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 tuk. Y me di cuenta que estaba temblando, ¿por qué? Porque en ese momento un amigo mío que vivía muy cerca de mi casa me mandó un mensaje que decía, ¿sentiste eso? Y yo así de, ya, entonces sí tembló, pero no fue de una manera en la que yo pudiera decir, experimenté un sismo. No se movieron las cosas, solamente fue ruido, entonces por eso digo que mi primera experiencia sísmica fue aquí en este país. En los comentarios del TikTok que subí había una confusión que me gustaría aclarar, porque es importante que cuando ustedes vayan a otros lugares sepan a las cosas que se están enfrentando y pues tengan conocimiento de a qué se enfrentan y cómo enfrentarlo. Yo en el video mencionaba que los únicos desastres naturales que existen en Chetumal son los huracanes, pero la gente yo notaba que los confundía con tornados. Un tornado se ve de esta forma y es solamente, digámoslo así en palabras simples, es como un torbellino de aire que sale desde el cielo, llega a la tierra y va haciendo desastre por el lugar en el que va andando, así como si fuera un dedo sobre la tierra. Ahora, ¿qué es un huracán en comparativa de un tornado? Un huracán no es lo mismo que un tornado, ya que el huracán por sí mismo es una masa gigante de aire que converge en la atmósfera y que va dando vueltas y vueltas en sentido contrario del reloj y que tiene 5 niveles para ser catalogado.
el nivel 1, 2, 3, 4 y 5, y dependiendo del nivel es la velocidad que tienen sus vientos y sus ráfagas. Por lo que el nivel más fuerte siempre va a ser el 5. Y de hecho yo ya experimenté un huracán nivel 5. Por lo tanto, las precauciones que la gente tiene que tomar, por ejemplo, cuando se toma con un tornado, lo vemos en Estados Unidos, en el que la gente construye sótanos antitornados, que en el momento en que existe alerta de un tornado o el surgimiento de un tornado, ya que estos surgen prácticamente espontáneamente cuando las condiciones se dan, la gente se refugia en esos sótanos, cosa que con un huracán no sucede, ya que el huracán, para poder llegar a ser un nivel 1, tiene que pasar primero por baja presión, depresión tropical, tormenta tropical, y ya después se convierte en un huracán nivel 1. Y después sigue fortaleciéndose y solamente se fortalece cuando está por encima del mar, ya que al momento de tocar tierra comienza a debilitarse. Los huracanes que llegan a Quintana Roo surgen más que nada en el Atlántico africano. Ahí es cuando comienzan a surgir estos huracanes y se van transportando hacia el Caribe. Van de este a oeste. Ese camino les da el tiempo suficiente para poder recoger tanta agua y energía para poder convertirse ya sea en un huracán categoría 1 o en su camino a llegar hasta el nivel 5. Ahora bien, yo este video lo hice más que nada para aclarar esa duda, para que se den cuenta de que las condiciones climáticas adecúan la forma en la que nuestras sociedades se van amoldando y, por ejemplo, determinan formas en las que las casas tienen que estar hechas, en el diseño de las casas mismas, las calles, etc. ¿Cómo nos preparamos nosotros cuando llega un huracán? Al venir desde tan lejos nos da tiempo, al menos con anticipación de una semana, a veces puede ser menos porque pueden surgir frente a las costas, pero nos da el tiempo suficiente para tomar las adecuaciones adecuadas. De hecho, una persona siempre en Quintana Roo va a intentar construir su casa de concreto o de blocks de piedra o de ladrillo, pero nunca vamos a considerar que nuestra casa esté construida de madera. No quiere decir que no haya, obviamente sí hay, pero siempre vamos a aspirar a tener un cuarto de concreto, un cuarto de material para poder refugiarnos en caso de que llegue un huracán, ya que una casa de concreto con ladrillos o bloques y techo de concreto aguanta perfectamente un huracán, inclusive de categoría 5. Los problemas que puede presentar un huracán de categoría 5 o un huracán o una tormenta tropical es que traiga muchísima agua, mucha lluvia, por lo que ya no sería el problema de los vientos, sino que sería el problema de las lluvias y las inundaciones. Cuando las autoridades nos dicen que surgió un huracán, se puede predecir la trayectoria que este va a seguir, por lo que nosotros comenzamos primero a comprar despensa, que sería comprar alimentos, y nos dicen que sean alimentos no perecederos, alimentos enlatados, a guardar agua, medicamentos, a guardar nuestros documentos importantes con bolsas que no permitan que se mojen los documentos mismos. Compramos baterías, radios a baterías, televisiones a baterías, y compramos en algunos casos tablones de madera para poder colocarlos en las ventanas. En los vidrios colocamos unas cruces de cinta adhesiva o pegote, como le conocen aquí, para que si en algún momento el huracán rompe ese cristal, no se despedace y lastime a las personas que están dentro del hogar. ¿Qué sucede cuando el huracán impacta una costa de Quintana Roo? Bueno, antes de que logre impactar hay ciertos niveles de alerta, que está la alerta blanca, la alerta azul, la alerta verde, amarilla, naranja y roja. Cada una está determinada por la distancia a la cual se encuentra el huracán y la cantidad de tiempo que falta para que éste haga impacto. ¿Cuándo se considera que va a ser impacto? Cuando la masa de aire empieza a tocar las costas de Quintana Roo y sus efectos como la lluvia o el aire se empiezan a notar. Estábamos grabando y de hecho los bomberos están haciendo el cambio de turno. De hecho está un espectáculo de primera. Entonces, en el momento en el que el huracán toca las costas de nuestra tierra, tenemos que estar guardados ya en nuestros hogares, pero no en cualquier hogar. De hecho, no cualquier casa está adecuada para poder soportar el huracán, por lo que las autoridades tienen determinadas qué zonas son de alto riesgo de inundaciones o las casas que no van a soportar los vientos, por lo que se realizan programas de evacuación de las personas para dirigirlas a refugios destinados por el gobierno, que usualmente son, por ejemplo, los colegios, las escuelas, las preparatorias, que pueden soportar tanto la colocación de cocinas comunitarias, colchonetas para que la gente duerma y pues para soportar los vientos fuertes del huracán. De hecho, esta parte va a quedar a disposición del gobierno en turno, en el que si se obliga a la gente a salir, que usualmente es así, el ejército acude a las zonas en las que va a impactar el huracán y saca a la gente a la fuerza cuando las casas no van a soportar, porque es un riesgo inminente para ellos, para su vida. Y de hecho se aplica un plan que se denomina Plan DN3, que es un programa del ejército mexicano y de la marina para poder socorrer a la población en situación de riesgo antes y después de un desastre natural.
Es día sábado y vamos a comprar cositas para poder ver una película. De hecho, estamos viendo una serie que es Doctor House. Vamos en la temporada, ¿en cuál vamos? ¿La 8? ¿7? En la 8 parece. Vamos a comprar chocolatitos o papitas. Entonces, mientras les cuento el tema del sismo y lo de los huracanes, vamos a comprar chocolates y papitas. Yo no soy la única cosa que ha venido aquí a Chile de importación, sino también estos cacahuates que son de La Rosa. Son unos cacahuates, bueno, la marca en realidad se dedica a hacer dulce, todo este tipo de cosas, y venden una cosa en particular que se llama mazapán, que si ustedes van a una tienda de dulces mexicanos, eso va a ser siempre lo que van a encontrar de cajón. Pero ahora empezaron a llegar estos cacahuates que yo les recomiendo que los prueben, que son una delicia, porque son enchiladitos y sazonados. Bueno, pues ya estamos cargados para ver las series de noche y no sé, déjenme en los comentarios ustedes qué prefieren comer mientras ven una serie o una película. Al menos nosotros compramos cacahuates, sustancia y papitas. Obviamente vamos a hacernos un cafecito o bebida, pero déjame en los comentarios, ¿qué prefieres tú? Yo no hice nada. ¿Qué prefieres tú para ver películas o series? Bueno, pues en realidad esa es la preparación que tenemos nosotros los de Quintana Roo y las zonas que tienen huracanes para poder afrontar un huracán de mejor manera. Las preparaciones que tiene un pueblo o una sociedad se determina por la naturaleza del fenómeno natural. Yo le comentaba a Belén que aquí en Chile yo lo que observo es que la preparación para los sismos es como que a largo plazo, porque ¿de qué manera se preparan? Construyendo de mejor manera sus casas, sus edificios, los edificios gubernamentales, para en el momento en el que un sismo llega, pues los agarre de mejor manera, con edificaciones fuertes, etcétera. De hecho, la normativa chilena es de las más estrictas en cuanto al momento de construir un edificio o una casa. Y de hecho, una de las cosas extrañas que suceden cuando llega un huracán es que los huracanes adquieren un nombre, se les denomina de una forma. Dependiendo del año, el Centro Nacional de Huracanes, me parece que es de Estados Unidos, determina cómo se va a llamar. Y de hecho parece que un año son nombres de hombres y otro año es de mujeres. Y de hecho, antes de que empiece la temporada de huracanes, que empieza desde mayo hasta noviembre más o menos, previo a eso están determinada la lista de nombres que va a tener los huracanes de esa temporada. De hecho, existe la creencia de que los huracanes que adquieren un nombre femenino son muchísimo más destructivos. Al menos en Chetumal, el huracán que marcó la historia de nuestra ciudad se le llamó Janet e impactó las costas chetumaleñas en 1955. Destruyó la ciudad completamente porque las casas estaban en su mayoría construidas de madera. Y de hecho fue categoría 5 y pues como les digo, el huracán Janet, teniendo nombre femenino, de ahí se empezó a tener esa creencia, porque los siguientes huracanes destructivos fueron el huracán Carmen y ese. Es que no es garantía que cada año haya un huracán. De hecho, es que es muy probable que solamente haya tormentas tropicales. Pero de hecho, el último huracán más fuerte que hubo en Chetumal fue el huracán Dean, que a mí me tocó experimentar, y de hecho fue una experiencia bastante increíble, fue muy fuerte porque nos quedamos en la casa. Los vecinos de enfrente tuvieron que resguardarse en mi casa porque ellos vivían en una casa de madera, por lo que corrían el riesgo de que se cayera durante la noche, y habían niños y todo, y a mitad de la tormenta tuvieron que llegar a la casa a pedir refugio. Entonces es aquí donde radica la diferencia de las culturas. Aquí existe una cultura sísmica, en Chetumal existe una cultura para la prevención de los huracanes, y pues cada uno va a determinar la manera en la que la gente se adapta a ello. Y pues revisando los comentarios que tuvo el video de TikTok, hubieron unos en particular que me dieron mucha gracia. Había uno que decía, ¿para qué correr si afuera también está temblando? Que de hecho en ese momento uno no lo piensa, y yo cuando lo leí fue así de, sí, cierto. Y había otro que decía, si comienza a temblar, asegúrate de afirmar la tele, o sea, de sostener la televisión para que no se caiga. Y de hecho es algo que a mí, aquí fue donde empezó a tomar sentido, porque yo le decía a Belén, ¿y si llega a temblar, cómo le hacemos? O sea, porque nuestra televisión está colgada de una base del techo, y yo creo que si tiembla muy fuerte se va a caer. Entonces lo que uno piensa cuando va a temblar, yo creo que es ir y sostener la televisión. Dentro de tu mente no consideras que se vaya a caer la casa, sino la tele.
Bueno, pues ¿qué les pareció el video? Me gusta esto de hacer los story times porque les puedo compartir algunas de las experiencias que me ha tocado vivir y pues de cierta manera ustedes pueden también como aprender o conocer un poco de la realidad de las vidas o del cómo es el día a día para enfrentar ciertas cosas de sociedades como por ejemplo la mexicana o la chetumaleña. Si tienen alguna duda acerca de lo que les acabo de contar sobre los huracanes, los desastres naturales en México, déjenmelo en los comentarios. Yo siempre los reviso y de hecho quiero agradecerle a la gente que se toma el tiempo de comentar, y de hecho no son comentarios tan pequeñitos, realmente son comentarios que los elaboran, que se toman el tiempo de pensarlos, redactarlos, y se nota que hay un gran cariño de ustedes hacia mí, y de hecho yo, si pudiera abrazarlos a todos ustedes, yo lo haría encantado. De verdad que muchísimas gracias a la gente que me ve de fuera de Chile, en México, a mis amigos. Y pues nada, si les gustó, dejen un comentario, suscríbanse, denle like, compártanlo. Muchísimas gracias. Esto fue El Mundo por Eduardo.